tenemos entonces a la entrevistada del día, supuestamente ya en línea. Ella es Lía Méndez, que es abogada, docente, militante humanista y preside el Instituto Humanizar. Hola Lía, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Acá estoy. Ahí está, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Un saludo grande para todos ustedes y todas. Bueno, che, Lía, bueno, la nota ha venido un poco de cara a tu laburo con el tema de derechos humanos y en torno a las elecciones que se nos vienen. Y bueno, como para tener una primera base, queríamos saber qué te parece qué registro puede llegar a tener la gente cuando uno le habla de derechos humanos. ¿Qué tema? ¿Qué preguntas me haces? Sí, arrancamos así, de entrada. Claro, porque en realidad nosotros hemos hecho algún análisis de qué imagen aparece cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y en general está instalado, afortunadamente, todo el tema que asocia los derechos humanos con la época del terrorismo de Estado, ¿no? Y todo el proceso que se ha llevado adelante hasta el día de hoy y que por lo que vemos es necesario profundizar. Uh-huh. Bueno, nada, en términos de reconocer lo vivido y el genocidio, etcétera, y tener memoria para que esas situaciones no vuelvan a repetirse en nuestro país ni en ningún lado. Esa es la primera imagen que se aparece. Y en realidad, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, el término derechos humanos es, por supuesto, mucho más abarcativo. Si bien se reconoce lo importante que ha sido acá los organismos de derechos humanos en la dictadura, los familiares de las víctimas, digamos, enarbolaron, levantaron la bandera de los derechos humanos, que era lo que en realidad ponía de manifiesto frente al mundo lo que acá se estaba viviendo. Pero no es que simplemente, solamente está referido a esa temática, sino que los derechos humanos son la base de nuestro Estado de Derecho. Todos los derechos humanos, lamentablemente, frente a la impresionante normativa que tenemos a nivel internacional, cuando uno coteja con la realidad, digamos, cuánto de esos derechos que están reconocidos se efectivizan, sí, tenemos una distancia muy importante, que es la de la desigualdad social. La desigualdad social, en definitiva, lo que refleja es eso, la distancia entre la norma y la realidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué crees que ha crecido tanto el discurso violento en la política y fundamentalmente en contra de las políticas de derechos humanos? Yo creo, por un lado, que la violencia está absolutamente instalada en nuestras vidas. Creo que estamos en una cultura violenta, se naturaliza la violencia, se justifica la violencia de uno u otro bando. En realidad ocupa todo el espacio, ya que en un medio de difusión, en los grandes medios de difusión, que son los que tienen llegada a toda la población, la violencia ocupa todo el espacio. Entonces creo que estamos en una etapa de gran deshumanización y bueno, y tenemos como representantes de ese antihumanismo, lamentablemente hoy, digamos, llevando el antihumanismo como una propuesta de gobierno para una próxima gestión, y eso es tremendo. Pero ¿sabes qué creo? Que eso lo que demuestra es la ignorancia total y absoluta que hay en relación a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos y qué es lo humano? Sí, y no hay conocimiento.
Sí, te escucho. No, que lo que decías vos, que es como que inmediatamente se piensa en la dictadura del 76, ¿no? Pero nos atraviesan todos los derechos, ya sean laborales, educación, a la vivienda, a, bueno, medio ambiente, a tener una alimentación sana, Sí, yo sanidad pensaba, mental, o sea, tantas cosas que nos atraviesan que de hecho la mayoría de las propuestas que se vienen de cara al domingo, no se sabe dónde va a ir a parar ninguno de todos esos derechos. Así es, así es. pensaba si... Vos sabés, Perdón. te escucho. No, pensaba si vos reconocías que si había algunos derechos que particularmente eran más atacados que otros, ¿no? Como que se ponía específicamente el foco ahí. Según los personajes, yo creo que en realidad los derechos humanos son una construcción social y son producto de importantes luchas que logran finalmente ganarle, digamos, a las fuerzas que se oponen a ese reconocimiento y logran que los derechos sean reconocidos en la legislación. Pero ahí no se termina el tema. Es decir, ahí no se termina la lucha, porque esas fuerzas que se han opuesto al reconocimiento de derechos, una vez que los derechos están en la legislación, no es que las fuerzas desaparecen, siguen operando. Tenemos un ejemplo cercano cuando la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Es decir, salió la ley y no por eso todo el mundo se somete, y aquellos que se resistían a la ley siguen operando para impedir que la ley se aplique. Entonces me parece que necesitamos incorporar la educación en derechos humanos a lo largo de todo el ciclo educativo, inicial, primario, secundario, universitario. Yo creo que necesitamos, como conjunto, sí, entrenarnos. Uh-huh. Un entrenamiento permanente, porque no son un enunciado. Los derechos humanos son básicamente una práctica política y social. Entonces, hay mucho para elaborar en este campo. Y desde la educación es como la base. Sí, fundamental. A ver, que alguien te prometa quitarte derechos para darte libertad, la verdad que es una ignorancia absoluta de lo que es un derecho y de lo que es la libertad. Entonces, si alguien vota eso y se encuentra atraído por esa propuesta, a la base hay una ignorancia muy grande, muy grande. Entonces, ¿y eso dónde lo adquirís? Bueno, lo tenemos que adquirir a través del sistema educativo, que hoy no está previsto. Hoy no está prevista la educación en derechos humanos en todo el ciclo del sistema educativo. Bueno, eso para mí es una prioridad. Ojalá sea tomado por un próximo gobierno y ojalá resulte electo quien pueda, digamos, impulsar política pública con enfoque de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Ahí va. Bueno, hoy Candela te preguntaba por el tema de la violencia. ¿Cómo te parece que le podamos poner límites por lo menos a estos tipos de violencia, no? Mira, me parece que abordar los derechos humanos, esclarecer y concientizar acerca de los derechos es un aporte. Porque, fíjate, si los derechos humanos se efectivizan, la verdad que no hay violencia. Claro. Porque la no efectivización de derechos, bueno, es la violencia de la desigualdad, porque la desigualdad es la vulneración de derechos. Entonces, en ese campo tenemos mucho por construir. A ver, la violencia, hay factores generadores de violencia, y si no se desactivan, por más que vos quieras, no sé, paliar algunas situaciones, hay una usina generadora y reproductora de violencia, que es un sistema de poder concentrado, donde bueno, hay una gran parte de la población que está excluida y que ese sistema no la necesita. Hace poco escuchaba una
una charla que dio Tedesco, ¿se acuerdan que fue el ministro de Educación? Y decía algo, de algún modo tomando una idea de otro autor. Es una cosa que me resultó muy interesante, ¿no? Porque hablamos de la solidaridad, sin duda, la solidaridad, Claro. hay que trabajarla y hay que volver a impulsarla como cohesor social. Y mencionaba que a principios del siglo pasado, en realidad, con el sistema, digamos, económico puesto en marcha, la solidaridad era como automática. Me gustó como el concepto, porque él decía que en este sistema económico nadie quedaba excluido porque todos se necesitaban. No digo que no hubiera explotación y todo eso. Quiere decir que todos, aunque sea para explotarlos, tenían su lugar. Nadie quedaba fuera. Entonces, por eso la solidaridad era automática. Mientras que el cambio de sistema se fue avanzando, el capitalismo se fue volviendo cada vez más salvaje, el neoliberalismo se establece con un individualismo a ultranza, pero es un sistema económico que en realidad no necesita a todos, con un poder económico concentrador. Con unos pocos es suficiente. Y cada vez menos. Entonces la solidaridad hay que generarla, hay que promoverla, hay que concientizar. No es automática, no quedan todos adentro, quedan muchos afuera y a este sistema no los necesita. Claro. Me pareció un análisis interesante, porque nosotros damos por hecho lo de la solidaridad. Y en realidad no es un cohesor social. Hay que trabajar sobre la solidaridad. Hay que retomar ese valor y ponerlo como centro de la organización social. Sobre todo del otro lado que está el tema de la meritocracia o de privatizar todo, de que el que puede pagar puede tener y el que no quedó afuera. Sí, una de las cosas que se plantearon en el Encuentro Federal de Derechos Humanos, en la ESMA, tenía que ver un poco con volver a esta idea de la comunicación como derecho y bueno, nada, trabajar justamente en este aspecto de educar en derechos humanos como estrategia fundamental como para paliar los discursos de la violencia. Sí, me parece que es el camino. Bueno, la violencia, si analizamos la problemática de la violencia, que es el problema fundamental de estos tiempos, digamos, podríamos hacer un desarrollo que excede lo que puede ser esta entrevista, digo, por el tiempo. Sí. Otro día charlamos más. Claro, pero bueno, la violencia es una problemática que hay que analizarla en profundidad y hay que ir hasta la raíz para poder comprenderla. Nada que no se comprenda de raíz se puede resolver. Y la violencia, y en todas sus manifestaciones, podemos encontrar como una raíz común. Y sobre eso hay que trabajar, sobre eso hay que esclarecer. Pero por eso me parece que los gobiernos tienen mucho por hacer para desactivar la violencia. Porque está en sus manos desactivar los factores generadores de violencia y bueno, y hay que ver si eligen hacerlo, ¿no? Decía antes, a veces buscan paliativos para ciertas situaciones, pero no transforman de raíz el asunto, no hay una transformación estructural. Fíjate, por ejemplo, algo que es fundamental hoy, fundamental dada la situación en la que estamos, es reconocer el derecho a un ingreso básico universal para todas las personas, en esta etapa del desarrollo humano, que haya personas, y son miles de millones, que no tienen garantizada la subsistencia, es como la deshumanización en su máxima expresión. Y bueno, no tenemos garantizada la subsistencia. Todas las personas, cualquiera sea su condición, como un derecho humano, como un derecho humano básico. Y no está cubierto.
tenemos un sistema de promoción y protección de derechos a nivel internacional que es maravilloso, pero no se utiliza. Estamos en un problema. A pesar de todo este contexto, ¿no? ¿Vos sentís que en estos años de democracia ha crecido la participación de la ciudadanía en el debate público? Mira, ha habido distintos momentos. Yo creo que esto que vos mencionás es un tema central. Si queremos más democracia, si queremos fortalecer la democracia, tenemos que habilitar canales de participación popular genuina y efectiva. Y la participación es mucho más que ir a votar día de la elección. Y como verás, ha disminuido la cantidad de gente que se moviliza para ir a votar, lo cual es una preocupación importante. Entonces me parece que habilitar canales para la participación efectiva, para la participación en la definición de la política pública, que está antes que el diseño de la política y la elección, en la definición, cuál es el problema, qué se necesita, que los que están afectados están afectados por la problemática y estarían alcanzados por una legislación, qué es lo que registran, cuáles son las salidas, cuáles son los problemas. Esa participación genuina en la política pública me parece que es imprescindible. Entonces, claro, lo que pasa es que se pierde poder. Si hay participación popular genuina, se pierde poder. Bueno, es un tema, son muchos temas. La desconcentración del poder es un temazo, y no lo planteo de modo ingenuo. Digo que las sociedades se van quedando asfixiadas y sin poder incidir en nada en su futuro. Bueno, después terminan votando al personaje motival, terminan votando un violento, un enloquecido, terminan votando por alguien que te propone quitarte minutos y que lo refiere a la libertad. Mirá, los derechos son libertad. Los derechos son libertad. No hay una libertad por fuera de los derechos. Porque en realidad, cada derecho que se reconoce amplía nuestra esfera de libertad. Entonces, disociar la libertad de los derechos es una trampa que alguien como Milei puede llevar adelante, porque vuelvo al tema inicial, hay un tremendo desconocimiento acerca de qué es un derecho, qué es ser un sujeto de derecho, qué es registrarse y registrar al otro y a la otra como un sujeto de derecho. Eso tiene que ver con un modo de trato y de relación. Y si se aprende eso, no va a haber espacio para los Milei, pero hay que trabajarlo. Tenemos como a este sujeto como la opción más negativa en cuanto a derechos humanos, ¿no? Pero bueno, hay distintas posibilidades o distintos escenarios posibles. ¿Vos creés que hay alguno que sea más saludable para los argentinos? Mirá, en las opciones que se presentan, yo creo que Massa es el tipo que por lo menos viene planteando cuestiones, el tema de la vivienda, el tema de la discapacidad, temas centrales, porque además no hay propuestas. Porque si me dijeran, mira, esto es la propuesta liberal y me la puntualizas, pero no hay propuestas. Claro, es como que no hay tiempo para las propuestas, ¿no? Son disparates que lo que buscan es movilizar y entonces que alguien salga a insultar y que otros salgan a gritar a favor. Es tremenda esta campaña, es patética, esta campaña es patética. Entonces, la cuestión es quién dice la barbaridad más grande. Claro. Fíjate, los otros días Milei se ofuscó mucho en el debate porque para él era inconcebible que una mujer amamantara a un hijo delante del Ministerio, no sé, de Trabajo, en la calle. Y todo el mundo busca contestarle con cosas brillantes y no sé qué. Y era muy simple, digamos. Esa señora estaba ejerciendo su libertad. Claro. Y nadie le respondió eso, que tiene que ver con el tema
sobre el que es, digamos, su caballito de batalla en las palabras, porque en la práctica, como digas, se pone muy loco si una mujer amamanta a su hijo en la calle. Y además, está libre para hacerlo, tiene la obligación de darle de comer a su bebé cuando tiene hambre. ¿Cómo dice? No hace falta mucha explicación, pero sí hace falta señalarle a él que aquello de la libertad es una gran mentira, es una trampa. Claro, claro. El tema es quién cae en la trampa. Tenemos también entre las opciones, hay dos mujeres candidatas y vos misma fuiste la primer candidata a presidenta, ¿no? En 1995. De ahí hasta hoy, digamos, ¿qué perspectiva crees que puede llegar a haber en cuanto a derechos humanos? Mira, en términos de... a mí me parece muy significativo mencionar el avance tremendo que hemos tenido las mujeres. Yo vengo observando hace un tiempo, en los programas de televisión, si vos pasás así todos los programas durante el día, y no solo durante el día, están conducidos por mujeres. Y lo extraordinario es que hoy no llama la atención, ¿no? En otro momento decía, una mujer en tal lado, una mujer en tal otro. Bueno, mencionar una mujer presidenta. Y hoy no llama la atención. Y me parece que es el mejor ejemplo del avance impresionante que se ha tenido en este campo. Falta mucho por hacer, ¿eh? Falta mucho por hacer porque también algunas reuniones donde buscas una mujer o una solita. Bueno, claro. Ahora en esta última etapa de campaña hay una mujer que es Miriam Bregman y me acuerdo cuando nosotros de algún modo fuimos instalando esto, no sé si en aquel momento pudiéramos tuviéramos posibilidades de acceder a la presidencia, pero sí tuvimos desde el humanismo, desde el Partido Humanista, una fuerte impronta que fue abriendo camino. Y bueno, y para nosotros siempre las primeras candidatas desde el 84, que surgió el partido, las primeras candidatas en todos los niveles éramos mujeres. Yo fui candidata a vicepresidente en el 89. Y después fui candidata, fuimos. El binomio presidencial estaba integrado por mujeres, cuando vos mencionabas en el 95. Claro. Con Liliana Ambrosio, armamos la dupla de candidata a presidente y después ya jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. En fin, nosotros sentimos que hemos hecho un aporte en la marejada del feminismo que venía desde mucho antes, ¿no? Pero en política era muy decisivo. Cuando se aprobó la ley de cupo, que fue la primera ley, primero fue diputado y después se aprobó, se incorporó el Senado, ¿no? Los hombres metían recursos de amparo, metían causas judiciales para impedir que se aplicara la ley. Fue tremendo. Estaba la ley y la lucha era brutal. Bueno, hemos avanzado muchísimo, pero necesitamos avanzar y consolidar, porque si no aparecen estos personajes que, entre otras cosas, hacen retroceder derechos, ellos van para atrás con una facilidad impresionante. Y después tenemos, que no me olvido, pero no mencionaba a Miriam Bregman, y tenemos otra mujer, que es Patricia Bullrich, claro, candidata. Bueno, que no necesita que nadie la defienda. No coincido con su posición, no coincido con su metodología, no coincido con su enfoque, no quiero decir con su propuesta porque no la soy. No la soy, claro, no se ha escuchado una sola propuesta. Es bastante vergonzoso. En ese sentido, el papel de la mujer, digamos, a nivel de candidatas, está puesto a salvo por Miriam Bregman y la verdad que deja mucho que desear
nos deja muy mal paradas a las mujeres Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, sí. Y ya ni siquiera hablo del contenido de propuestas porque no las tiene, sino de su desempeño, que es muy patético. Eso te iba a decir, sí, no tiene propuestas, pero ya el accionar que ha tenido en los distintos cargos que tuvo ya demuestran para dónde va, digamos. Sí, sobre todo, ¿sabes? Sí, también hay una falta de aprecio por la población, porque, bueno, yo he sido candidata, y como nadie conoce de todos los temas, pero si vos tenés que llevar adelante una campaña relacionándote con la población, y, viste, por una cuestión de respeto vos te formabas, vos estudiás, no te da lo mismo decir una cosa que otra, no tenés idea de nada. Uno no se presenta por respeto al otro y a la otra. Por respeto. Vos no, si no es una subestimación, o sea, decir lo que decís, acá te importa si la gente no entiende nada y no sabe nada. Entonces también, digamos, que ese cuidado con el otro y con la otra es algo a considerar. En este caso, esa falta de cuidado, esa falta de respeto en ese sentido, ¿no? Así que creo que bueno, de todos modos habrá que ver los votantes dónde ponen el ojo, ¿no? Claro. Y más que nada dónde ponen las tripas también. Hay que votar con la cabeza. Claro. Hay que votar con la cabeza. Para todo, para tus decisiones personales también el hígado es muy mal consentido. Nunca hay que tomar decisiones desde el hígado. Y entonces, en algo que compromete nuestro futuro, no ya el de cada uno individualmente, sino el de toda una sociedad, me parece que amerita mínimamente, bueno, qué sé yo, enfriar las tripas y poner cabeza, ¿no? Sí, creo que no hay que perder de vista que esto no se termina solo en la elección, digamos. No creo que la libertad avanza desaparezca de un día para el otro, ¿no? Hay que mantenerse atento y también aprender un poco de esto que vos decías, ¿no? De enfocar, de poner el foco de vuelta en la educación sobre los derechos humanos, casi como y garantizarlos, obviamente. Creo que también hay que analizar estos fenómenos. Bueno, vuelvo a repetir, no nos da el espacio para eso, pero tanto joven que elige esa opción de voto, a mí me parece que amerita que nosotros estudiemos, profundicemos, veamos la cosa en proceso. Como vos decías, eso no empieza hoy, ¿no? No es que hoy apareció todo lo que está como por debajo, ¿no? Todo lo que está subyacente, que empuja, las placas tectónicas se mueven y en la superficie no se ve nada. Y eso demuestra también una cierta mirada corta, ¿no? Y entonces de pronto ¡pum!, aparece. ¿Y qué? ¿Y nació ahora? No, hay algo que no se advierte. Bueno, porque también hay una mirada siempre macro, hay una mirada superficial y hay mucha distancia con la gente, mucha distancia. Entonces, bueno, el acercamiento no puede ser en etapa electoral. La cercanía tiene que ser permanente. Sí, vos en una entrevista hablabas de a lo mejor cambian las cosas, ¿no? Sí. Yo creo que sí, yo tengo una expectativa importante, no que salga elegido fulano, quiero decir, además, pero que se pueda desarrollar una nueva etapa, que pueda haber verdaderamente una autocrítica. La autocrítica no es una declamación. El maestro decía que vos te das cuenta cuando alguien hace una autocrítica en su conducta, cuando ves que ha cambiado la conducta, no cuando te dice cosas, yo me equivoqué, no sé qué, yo hago la autocrítica. No es una frase la autocrítica, es una conducta, es una acción. Entonces me parece que a lo mejor puede empezar a ver alguna autocrítica y a lo mejor también abre la posibilidad de que se acerquen propuestas que no te creas que es tan fácil que sean escuchadas, ¿eh? No es tan fácil acercar propuestas, que se escuchen. Así que a lo mejor se produce la expectativa de que se puede
Después de esto, donde todo el mundo está muy asustado, bueno, a lo mejor, como decía mi papá, el miedo no es tonto. Entonces a lo mejor a partir del tonto se puede empezar a construir una sociedad diferente, que la necesitamos. Ahí va, en el día a día. Bueno, Lía, te agradecemos la comunicación. Nos quedamos con ganas de charlar un poco más. Esta nota después vamos a recortar algunos pedacitos y va a quedar acá girando en la radio, a ver si podemos interiorizarnos más en el tema de a poco. Bueno, Lía, muchas gracias. Para mí ha sido un gustazo, te agradezco muchísimo y bueno, y espero que nos volvamos a comunicar. Gracias. Abrazo grande, chau, chau. Bueno, ahí estaba entonces Lía Méndez, que es abogada, docente, militante humanista y presidenta del Instituto Humanizar. Nos estuvo hablando en materia de derechos humanos de cara a las elecciones de este domingo, para lo cual les recordamos que si todavía no saben dónde votar, no crean que les va a tocar la misma escuela, porque siempre hay algún movimiento. Así que entren a padrón.gov.ar, esa es la oficial, y ahí pueden ver dónde les toca votar.